La iluminación de una escena en Unreal es importante para tener la percepción de máximo realismo. Ahora mismo, con la luz direccional y Atmospheric Fog activados, tenemos un resultado que nos permite visualizar la escena de una manera en la que, por ejemplo, las zonas oscuras se adaptan a la iluminación en función de la posición del jugador. Esto es lo que le llamamos la exposición. Así, cuando orientamos la cámara hacia una zona más iluminada, observamos que las zonas en sombra quedan más oscuras. Y si orientamos la cámara hacia este tipo de zonas, la luz queda compensada. Para corregir la exposición de la luz, que es este parámetro que estamos observando ahora, debemos incorporar un componente que se llama Post-Process. El Post-Process Volume lo incorporamos dentro de nuestra escena, lo ubicamos en las coordenadas 0, 0, 0. Y una vez allí vamos a editar alguno de sus parámetros. En el panel de detalles buscaremos en el apartado de Lens el apartado Exposure, y dentro de este apartado activaremos el máximo y el mínimo de brillo, y estos ambos los pondremos en un valor por defecto de 1. Además, para que el control de esta exposición de brillo tenga efectos en toda la escena, tendremos que activar el efecto hacia el infinito, que es uno de los valores de los parámetros de este post-process. Activaremos esta casilla y vemos cómo la luz queda automáticamente compensada. Es decir, si orientamos la cámara hacia una zona iluminada, las zonas en sombra no se oscurecen, y si orientamos la cámara hacia estas zonas en sombra, no se produce la compensación de exposición. Así, el control de la escena es absoluto a nivel de exposición de luz. Otro parámetro que vamos a incorporar para la gestión de la iluminación ambiental va a ser un componente denominado Sky Sphere, un blueprint BP Sky Sphere que nos va a permitir tener un control de parámetros realísticos de iluminación del sol. Lo incorporamos a la escena de nuevo y lo ubicamos como el resto en la coordenada 0, 0, 0. Este componente, al tener una relación directa con la luz direccional, vamos a enlazar con esta para que sea la luz direccional la que lleve el control de todo el conjunto de la iluminación ambiental. Por lo tanto, en los detalles del Sky Sphere, en el panel, tenemos el apartado donde indicaremos cuál es el actor de luz direccional relacionado. Desplegamos el menú y seleccionamos el Directional Light de nuestra escena. La diferencia es que ahora tenemos un escenario con un entorno muy real en el cual vamos a empezar a ajustar algunos parámetros más detallados. Un dato que vamos a corregir es un parámetro del Directional Light, donde la intensidad vamos a ajustarla a un valor de 1. De esta manera ya podemos observar el resultado de la iluminación de los componentes de la escena es mucho más natural. Además, vamos a agrupar los componentes de iluminación para que no se confundan con los elementos de la escena. Seleccionamos Atmospheric Fog, Sky Sphere, Directional Light, Skylight y Post-Process. Todos los podemos agrupar utilizando el botón de la parte superior del outliner en una carpeta con un guión bajo iluminación. También hemos agrupado los elementos del entorno. Bien, una vez dentro podemos editar algunos parámetros más de estos componentes. Por ejemplo, al haber escogido la luz direccional como el elemento que controlará la iluminación de nuestra escena, podemos orientar el sol con la opción de rotación. Para localizar podemos hacer doble clic y tenemos localizado el componente de iluminación en la coordenada 0. Si ahora rotamos al sol, vemos cómo la iluminación va cambiando, pero en un momento determinado
no observamos que el disco solar siga la orientación de esta luz. Para esto tenemos que desactivar el Sky Sphere, ubicar el elemento del disco solar utilizando la Directional Light, y para actualizar el Sky Sphere seleccionamos y actualizamos los valores por defecto de material en la casilla Refresh Material. De esta manera se sincroniza con la luz del Directional Light. A continuación vamos a darle alguna sensación de mayor realismo a la iluminación solar. En este sentido seleccionaremos el Directional Light y dentro de los parámetros del panel de control vamos a activar el Light Shaft Occlusion y el Light Shaft Bloom, con lo cual vemos el efecto de la iluminación directa del sol creando un efecto mucho más natural, aunque todavía no ajustado a los valores que deseamos. Entonces vamos a modificar en el Sky Sphere el valor de intensidad y lo vamos a reducir a un valor de brillo por defecto 1. A partir de aquí, el control del efecto de la iluminación, que ya nos produce unos efectos interesantes, lo vamos a gestionar desde el Directional Light. En estos valores que hemos activado en la parte de los Light Shafts, podemos gestionar el Bloom Scale con mayor o menor intensidad dentro de la escena. Un último paso para proceder a terminar con la iluminación es, como habremos observado, en las zonas en sombra se nos muestra un mensaje de preview. Significa que la iluminación todavía no está calculada en detalle. Para esto tenemos que ir al apartado Build y hacer Build Lighting Only. El resultado final del cálculo lo podemos observar. Es una iluminación controlada que nos da la sensación de una ambientación bastante realística.